Gracias te damos, Padre amado. Gracias por tu voz. Gracias te damos porque no solo de pan vive el hombre, sino de tu voz, de toda palabra que sale de tu boca. Vivimos por ti, Señor. Gracias te damos. Lo que nos edifica, lo que nos fortalece, es oír tu voz. La esencia de la fe es oír tu voz. Gracias te damos, amado. Gracias te damos por este día hermoso, esta mañana preciosa, que manifiesta tu gloria, esa luz potente, manifiesta el sol de justicia, manifiesta a Cristo. Gracias te damos por Cristo. Gracias porque en Él somos lo que tú has dicho que somos. Santos, perfectos, completos, escogidos antes de todo lo creado nos escogiste para colaborar en tu propósito eterno. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias por el privilegio de ser parte de tu casa, de tu familia. Gracias por ser tus hijos, Dios. Gracias por este tiempo hermoso que nos permitís reunirnos como cuerpo en estos tiempos tan difíciles. Podemos estar como ese hijo corporativo unido para escuchar tu voz. Espíritu Santo, todos tenemos sed de escucharte a ti. Tenemos sed de escuchar tu voz. Que en esta mañana, en esta palabra a impartirse, a compartirse, el hombre no interfiera. Que sea el Espíritu Santo ministrando tu voluntad exacta, precisa, fortaleciendo los corazones, levantando la fe de cada uno de tus hijos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad y privilegio que nos das de servirte. Gracias te damos, Padre. Espíritu Santo, toma tú el control de cada corazón y de cada mente. Alumbra los ojos del entendimiento para que cada corazón demande de ti, para que cada corazón esté hambriento y sediento, demandando de ti, Señor. Gracias te damos, Rey. Confiados en ti, continuamos con este servicio que es para tu gloria, para tu honra, para darte gracias, para agradecerte por todo, para clamar y pedir también por los que están sufriendo, por los que están enfermos, por los que en su casa ha partido un ser querido. Oh Dios, solo tú puedes consolar los corazones y solo tú puedes sanar también los corazones y los cuerpos. Todo lo ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso día, qué hermoso este hermoso tiempo que podemos reunirnos, que podemos estar unidos para compartir la verdad de Cristo. Compartimos el anterior sábado sobre la edificación de la casa y muchos preguntarán, ¿y por qué no comparte algo para dar ánimo, aliento a la situación que está viviendo todo el país y todo el planeta, todas las naciones? Pero entendiendo que lo que necesitamos para afrontar las circunstancias de la vida no es oír más de lo mismo, sino ser edificados en la verdad de Cristo, esa verdad que nos hace libres. Porque con los sucesos y las noticias que se están operando a través de los medios y a través de las circunstancias que suceden, la gente está muriendo, pero no solo del COVID, sino de estrés, de tensión, de temor. ¿Por qué?
por no tener un fundamento firme en la verdad presente, en la verdad de en quién estamos, en quién está nuestra confianza. Cada hijo de Dios, creo firmemente, que está parado sobre una plataforma de victoria. Y la victoria no tiene que ver con que, no solamente con que todo nos vaya bien. La victoria tiene que ver con una vida eterna, con la vida en Cristo Jesús, el Señor. Entonces, vamos a seguir edificando la casa de Dios. La casa de Dios es su iglesia, ese hijo corporativo. La casa de Dios somos todos. Y vamos a seguir edificando esta casa. Pero también a través de la palabra vamos a tener la guianza, la dirección, la revelación de edificarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nosotros somos responsables también de edificar esta casa, este templo. Ahora en este nuevo pacto nosotros somos el templo de Dios y este templo necesita ser edificado como esa casa espiritual que es la morada de Dios, la morada del Espíritu Santo. Entonces vamos a seguir, vamos a continuar. Vamos a ver en Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. La piedra angular es lo que define el fundamento, es lo que le da estabilidad y simetría al edificio. Qué importante es entender para una edificación lo que simboliza la piedra angular. Y la piedra angular es Cristo. Por eso el fundamento de los apóstoles es Cristo. ¿Quién es Cristo para ellos? ¿Quién es Cristo para los apóstoles? Ellos conocían una religión, conocían una ley externa que se operó en tablas de piedras. Conocían reglamentos, conocían mandamientos de hombres, tradiciones y mandamientos de hombres. Jesús mismo les habló duramente y les dijo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por sus tradiciones, por sus reglas y costumbres de hombres. Entonces, eso es lo que conocían los discípulos de Jesús, los apóstoles. Pero cuando conocieron a Jesús, pudieron conocer al Cristo prometido, pudieron conocer la gracia y la verdad, porque eso es lo que dice de Él, lleno de gracia y de verdad. Conocieron la otra cara de lo que es Dios, no lo que se le había revelado, no lo que se les había presentado, mejor dicho, a través de una ley dura, estricta, que nadie la podía cumplir. Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, el fundamento es Cristo. Y Cristo es la gracia y la verdad. Sigamos. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Aquí nos aclara la edificación de la casa, pero también la edificación personal, porque nosotros tenemos adentro nada más y nada menos que al Espíritu Santo de Dios, al que levantó a Cristo de los muertos. El poder del Espíritu Santo habita en nosotros para fortalecernos, para guiarnos, para ayudarnos a hacer la voluntad del Padre. Entonces, Hechos 20:32, ¿en qué se basaban los discípulos para edificar, para ministrar? En la palabra de la gracia. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Se está despidiendo y tal vez no los iba a volver a ver, según decía él, y así fue.
Se estaba despidiendo, y cuando uno se despide de alguien, ¿qué es lo que va a hablar? ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes que tiene que decir? Y esto nos ha quedado hasta el día de hoy, para que la administración de los que edificamos la casa sea esa palabra de gracia. Esa palabra de gracia, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué nos muestra la palabra de gracia? La cruz. La cruz. Porque ahí fue intercambiada nuestra vida. Ahí se estableció el pecado de la humanidad sobre Cristo. Es más, no lo recibió solamente, se convirtió en pecado. Y Dios castigó al pecado en la carne de su Hijo. Nos hizo justos, nos justificó. Y es más, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y a nosotros nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús, el Señor. Entonces el apóstol Pablo está ministrando a los líderes de ese tiempo y a la iglesia. Y dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Esta palabra tiene poder para sobreedificar por encima del fundamento que es Cristo Jesús el Señor. Para levantar, para alinear, para fortalecer. ¿Qué hiciéramos sin la gracia de Dios? La gracia de Dios es el poder capacitador para vivir en la nueva naturaleza, para vivir en la nueva creación, para vivir el nuevo hombre, para elegir cada día vivir de acuerdo a la voluntad del Padre por el poder de la gracia de Dios. Entonces, nosotros podemos entender que esta gracia de Dios ha sido muy malinterpretada. Y el apóstol Pablo se para firme y dice, estaba hablando él que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero decía, entonces, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es que eso es lo que nos muestra la palabra de la gracia de Dios. La palabra de la gracia de Dios nos muestra la obra de la cruz, no un símbolo de madera, nos muestra la operación de la obra de la cruz, que juntamente con Cristo fuimos crucificados, juntamente con Él morimos, juntamente con Él fuimos sepultados y juntamente con Él fuimos resucitados. Esa es la operación de la obra gloriosa, poderosa de la cruz de Cristo, que nos hizo hijos elegidos y amados por Dios. Entonces, vamos a irnos a 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando se inicia una oración con por lo tanto, está hablándonos que las palabras que había dicho antes eran muy importantes. ¿Y qué era lo que estaba diciendo el apóstol antes en este pasaje? Estaba diciendo que eran ministros competentes o que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra que mata, sino del espíritu que vivifica. Y comienza a hablar sobre la ley de Moisés que traía condenación y muerte. Y dice que esa operación de todo lo que operaba la ley establecía un velo, el cual
El único que lo puede quitar es Cristo. Y dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, amados, el Espíritu del Señor, ¿a dónde habita? En nosotros. Pero vamos a ver en la construcción, en la edificación de esta palabra, cuántas veces no damos oído a la voz del Espíritu. Qué importante es oír la voz de Dios. Estamos oyendo muchas voces. La voz del alma convulsionada, llena de temores, de angustias. La voz de todo lo que está sucediendo en la ciudad. Una voz de alarma, una voz de angustia, una voz de temor. Pero qué importante es pararnos firmes, convictos de que lo que dice Dios, esa es la verdad absoluta. Esa es la verdad eterna. Entonces, aquí dice, por tanto nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados. ¿Y quién es la gloria de Dios? Cristo. La gloria de Dios es Cristo. Cuando lo miramos a Cristo, va a haber una renovación de nuestra mente, va a haber una transformación en nuestro interior, porque estamos mirando en el espejo a Cristo. Fíjese lo que hace el Espíritu. Cuando usted se ve en el espejo, ¿qué es lo que se ve? Se ve su propia imagen. Y ahí nosotros podemos operar y podemos decir, póngame por favor Romanos 10. Podemos decir, podemos ver nuestra propia justicia o la justicia de Dios. En ese espejo nosotros podemos ver, nosotros vamos a decidir de acuerdo a lo que esté edificado en nuestra mente, o verme a mí por lo que yo puedo hacer, por mis obras, porque esa es mi propia justicia. Hay dos justicias, la justicia propia y la justicia de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esto es por fe. Nos apropiamos de lo que somos, de lo que ya Cristo hizo. Es una realidad eterna, espiritual, absoluta y real en nosotros. Pero igual necesitamos apropiarnos, tomar posesión de todo lo que ya fue hecho, de todo lo que se nos fue entregado. Por eso es que ahora volvemos a 2 de Corintios 3. Y yo hago una pregunta en esta mañana. ¿En qué espejo nos estamos mirando? ¿En el espejo de nuestra propia justicia? Que son las buenas obras que yo puedo hacer para merecer o para ganar mi salvación, o en el espejo de la justicia de Dios, que es la obra que ya Cristo hizo en la cruz y me dio salvación, libertad, transformación en un nuevo ser, en un nuevo hombre, por gracia, por la gracia de Dios. Cuando nosotros escogemos mirarnos en el espejo de nuestra propia justicia, nos vamos a ver tal como somos. Vamos a ver nuestras fallas, nuestros errores del pasado o del presente. Nos vamos a ver desfigurados. Por eso es la importancia de renovar el entendimiento, para que cuando alguna operación en nuestro carácter comience a fluir, porque todos estamos en un proceso, y van a fluir cosas, muchas veces del viejo hombre. Inmediatamente tenemos que alinear a la mente de Cristo, que es un regalo que Dios nos ha entregado por gracia. Entonces, cuando nos miramos en el espejo
de la justicia de Dios, ¿sabe qué sucede? No nos vemos a nosotros. En ese espejo se ve Cristo. Se ve la gloria de Dios. Cristo es el que se ve en ese espejo y toda su obra. Ya no son nuestras obras, es la obra de Cristo que nos hizo santos, perfectos y completos en Él. Eso es una realidad. Y eso es lo que vamos a ver en el espejo de la justicia de Dios. Entonces, es importante poder entender que esta justicia se revela por fe y para fe. La revelación de la justicia de Dios, wow, soy justo, porque le he creído a Dios. Eso le pasó a Abraham, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Somos justos no por obras, por lo que hizo Cristo. Y al creer en la obra de la cruz, nos justificó, nos hizo justos delante de su Padre, nos hizo justos, nos dio una nueva naturaleza, nos estableció como su familia, como sus hijos, de la corte real, nos hizo participantes para colaborar con su propósito, nos hizo un reino de sacerdotes para ministrar a Dios, para ministrar también a la gente que necesita conocer esta realidad. Vámonos, por favor, a Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, ¿por qué dice y para fe? Para que podamos vivir por la fe. Porque no solamente la fe tiene una manifestación de vida. No solamente, yo creo, pero vivo diferente a lo que creo. Eso no es revelación. La revelación me va a llevar a vivir, a operar de acuerdo a lo que creo. Entonces, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Entonces, mis amados, vamos a seguir. Sigue el próximo versículo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Quién es Abraham? Todos se lo conoce, todos lo conocemos en la palabra. Dios testificó de él. El padre de la fe, imagínense. El padre de la fe. Abraham le creyó a Dios y vivió una vida de fe. Todos conocemos la historia de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Nosotros tenemos al autor y consumador de la fe en nuestro interior. Es Cristo Jesús el Señor, que siempre nos va a guiar a la obediencia, a la fe. ¿A quién obedecemos nosotros en este nuevo pacto? El apóstol Pablo lo dice en Romanos 1 y Romanos 16. La obediencia a la fe. Si yo le creo a Dios, voy a obedecer a la voz de Dios. Sigamos. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando sobre la edificación de los apóstoles por el fundamento, sobre el fundamento, edificados en el fundamento de los apóstoles. ¿Cuáles son las palabras que decían los apóstoles entonces? Y aquí vamos a ver. 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Amados, aquí la palabra sensual no solamente está hablando de la parte moral, aunque lo incluye. Está hablando de los sentidos. Está hablando de la gente que camina, que vive, que se mueve por los sentidos. Yo siento esto, yo siento lo otro. Su sentir
puede ser muy lejos de Dios y después puede orar, puede hacer hasta buenas obras, pero está operando en su fuerza, en su carne, en su alma, en sus emociones. Entonces, los sensuales que causan divisiones. No se puede edificar la iglesia de Cristo, no se puede edificar nuestras vidas desde los sentidos. No se puede edificar nuestras vidas desde las emociones, desde los sentimientos, porque los sentimientos son variables, operan de acuerdo a las circunstancias. Un día puedo estar feliz, al otro día puedo estar triste, un día puedo amar, o al otro día o pensar que eso es amor y al otro día puedo estar odiando. Necesitamos tener la convicción de que vivimos por la fe en el Espíritu, sea como sea, pase lo que pase, nosotros estamos en una victoria contundente, eterna, poderosa, porque si Dios lo dijo, así es. Y Él dijo que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Entonces, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Aquí podemos ver también que no se dejan guiar por el Espíritu. Vamos al 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué va a edificar nuestras vidas? La fe en la verdad eterna, la fe en la verdad absoluta. ¿Cómo nos vamos a edificar? En lo que dice Dios, en la verdad de Dios, en la obra de la cruz, pero también teniendo comunión con el Espíritu Santo de Dios, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Generalmente cuando dejamos de creer, cuando dejamos de confiar, dejamos de tener comunión con el Espíritu Santo. Pero qué importante es seguir creyéndole a Dios y seguir teniendo comunión, intimidad con el Espíritu Santo. Es maravilloso, amados, ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque si no, los sensuales son generalmente los niños, la gente inmadura, que siempre tiene que estar siendo amonestada, como un niño. Y es obvio que a un niño les vamos a enseñar, les vamos a decir, no toques, no hagas, te vas a lastimar, no es así, no lo hagas. Y eso es un proceso y está bien, pero lo grave es que después de 30, 20 años tengan que seguir amonestándonos, no hagas, no digas. ¿Por qué? Porque nos comportamos como niños. Primera de Corintios. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Y este mismo apóstol en Hebreos nos habla y nos dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, mis amados, la madurez se alcanza. Es un proceso de un caminar oyendo la voz de Dios, obedeciendo la voz de Dios, estableciéndonos en esta verdad poderosa, renovando la mente, derribando fortalezas y paradigmas que nos van a guiar siempre, nos van a orientar a una conducta errada, guiada por las emociones y no por el Espíritu. Sigamos al 3. Pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos, contiendas, ¿no son inmaduros? ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? Y aquí podemos añadirles muchos más adjetivos. Pero es tan importante por eso edificarnos en la verdad presente,
en la verdad que es Cristo Jesús el Señor. Porque ¿en qué se basa la edificación de la casa? ¿En qué se basa la edificación de esta casa, de este templo que somos cada uno de nosotros? En cuanto Cristo creció en nosotros, en cuanto Cristo se formó en nosotros, en cuanto Cristo se manifiesta a través de nosotros. Esa es la evidencia de una casa que ha madurado, de una vida que camina en la madurez, que camina en sabiduría. Sigamos. Pero Dios es bueno. La misericordia de Dios es tan grande que desde antes, desde el Antiguo Testamento, no estoy diciendo Antiguo Pacto, desde el Antiguo Testamento estableció promesas que fueron cabalmente cumplidas en el Nuevo Pacto. Fueron cabalmente cumplidas, diré, en la cruz que instauró el Nuevo Pacto. Y miren esta promesa tan maravillosa. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto ya se operó en la cruz. Usted y yo ya no tenemos un corazón insensible, ya no tenemos un corazón de piedra. Ya nuestro espíritu, porque aquí si se da cuenta dice, pondré espíritu, que está con minúscula, porque nuestro espíritu humano fue regenerado, nuestro espíritu humano nació de nuevo. Dios nos dio un corazón nuevo, sensible a su voz. Sigamos al 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué, mis amados? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En otras palabras, pondré mi Espíritu Santo dentro de vosotros para que guardéis mi palabra, para que obedezcáis a mi voz, para que obedezcamos a su voz. El Espíritu Santo está para guiarnos en una conducta, en un comportamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Nosotros sabemos que la ley de Moisés era una ley escrita en piedra, era una ley externa. No es que se haya quitado la ley de Moisés fue cancelada en la cruz, pero hay otra ley superior, superlativa, poderosa. ¿Cuál es esa ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que aquí nos los está diciendo. Pondré mi espíritu para que les regule, para que les guíe, para que los ayude a obedecer a mi voluntad. Porque antes estaban establecidos los reglamentos de la ley, pero no había el poder para cumplirlo. Esa es la maravilla de este nuevo pacto. Dios no está afuera, no está de visita. Dios está dentro de cada corazón. ¿Para qué? Para fortalecernos, para consolarnos, para guiarnos, para obedecer a su voluntad, para obedecer a su voz. Sigamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley poderosa no está afuera, está adentro de nosotros. Ha operado en nuestro interior, dándonos la guianza, guiándonos para operar desde la voluntad del Padre, para hacer la voluntad del Padre. Entonces, la ley de Moisés fue anulada en la cruz, pero la ley del Espíritu fue introducida en cada corazón para que podamos ser guiados por el Espíritu, para que podamos obedecer a su voz, obedecer a su voluntad. Sigamos. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor.
El apóstol Pablo en Hebreos 2 habla y dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? No nos costó nada, fue la gracia de Dios. Y ahora podemos disfrutar de los beneficios de esta salvación, que no solamente es ser un hijo de Dios, ser amados, tener una herencia, nuestra herencia es Cristo, tener el cuidado, la protección de Dios, tener el reino de Dios a nuestra disposición, tener la ayuda de ángeles que vienen y nos colaboran, están a nuestro servicio. Esto es un plus, esto es glorioso. Tenemos paz, tenemos a Cristo, nuestra esperanza de gloria, tenemos fe. Yo digo, Señor, ¿qué sería de mi vida si no te creo, si no confío en ti? ¿A dónde estaríamos si no vivimos por la fe? Si no vivimos por la palabra, si no vivimos por lo que Él dice. Con tantas situaciones y sucesos que se ven. Esto es maravilloso, espectacular. Así que lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Qué es ese temor? Temor tiene que ver con la sabiduría para caminar en esta tierra de acuerdo a la voluntad de Dios, para caminar en esta tierra con ese comportamiento guiado, regulado, gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Amados, qué maravilloso es ser gobernados por el Espíritu Santo. Qué maravilloso es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nos simplifica la vida. No tenemos que dar tantas vueltas, no tenemos que hacer cosas innecesarias, pérdida de tiempo. Cuando el Espíritu Santo nos guía, cuando el Espíritu Santo nos dirige. Entonces, el 13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que se cumpla su buena voluntad. Amados, esto es el plus, la maravilla del nuevo pacto. Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, produciendo el querer y el hacer para que se cumpla mi voluntad. No, para que se cumpla su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por eso es la importancia de prestar atención a su voz. Es la importancia de no descuidar esta salvación tan grande. Es la importancia de no desenfocarnos, de buscar cada día las cosas de arriba. Porque si hemos resucitado con Cristo, dice el apóstol Pablo, buscad pues las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y no pongáis la confianza y la esperanza, la mirada en las cosas de la tierra. Porque vuestra vida es Cristo. Y cuando Él se manifiesta, por eso la edificación de la casa tiene que ver con cuánto de Cristo ha crecido. Porque cuando Él se manifieste, entonces toda nuestra vida se manifestará con Él en gloria. Esto es muy, muy apasionante, la verdad, muy, muy glorioso, porque te saca de un estado natural, sensual, circunstancial, pasajero, y te establece en una dimensión eterna, gloriosa, real, verdadera. Dios es quien produce el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Sigamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como dije antes, realmente es muy glorioso
ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que no tengamos que ser amonestados todo el tiempo. Porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, se va a operar en nuestro corazón y nuestra mente esa sensibilidad que cada vez se va a ir abriendo más nuestro oído para al menor chasquido de los dedos de Dios podamos estar atentos, podamos discernir, podamos obedecer. Sigamos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Amados, el oído que escucha las amonestaciones de la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Cuando nuestro oído está abierto a la vida, vamos a vivir en la sabiduría de Dios. Vamos a caminar en el poder de la sabiduría de Dios. Sigamos. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El que menosprecia la disciplina menosprecia su alma. ¿Por qué, amados? Porque nosotros sabemos todos que nuestro espíritu ya fue salvo en Cristo, regenerado. En el espíritu somos perfectos, completos, pero nuestra alma está en un proceso de alineamiento y de conversión. Entonces, cuando menospreciamos la disciplina, cuando tenemos en poco la disciplina, menospreciamos el trabajo que se está operando en nuestra alma y comienzan a operarse en nuestra mente paradigmas engañosos y negativos que nos van a guiar a una conducta contraria a la voluntad de Dios. Sigamos. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Y cuando nosotros estamos hablando de obediencia, de humildad, estamos hablando de una naturaleza que se está expresando. No es mi esfuerzo, ¡ay, qué mujer más obediente, qué mujer más humilde! No, esa mujer fue clavada en la cruz, ese hombre fue clavado en la cruz. Ese es el viejo hombre que hacía esfuerzos externos para que le dure la humildad por un periodo de tiempo. Pero la obediencia y la humildad y la sabiduría es solamente la manifestación de la vida que portamos. Es la manifestación de la gracia de Dios, es la manifestación de la nueva creación, de la nueva naturaleza. Por eso que entender esto es glorioso. Ya no estoy pujando para ser humilde, no estoy pujando para tener paciencia. Le permito a Cristo, le permito al Espíritu que se exprese. Y hay una honra, amados. Hay la honra del Espíritu. Y para mí, la mayor honra del Espíritu y de Dios es que Él te promocione para que tú puedas ministrar a otros esta verdad gloriosa. Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, habla a hombres fieles, habla a hombres leales, a hombres fieles, para que ministren esta verdad. Para mí la honra de verdad es eso. Que Dios te levante para hablar de Él, para ministrar vida, para traer luz, para traer esperanza, para establecer un orden nuevo en la mente, en el corazón y por lo tanto, una nueva vida. Sigamos, estamos terminando. Entonces, aquí la vida está hablando. Mateo 7:24, la vida está hablando. Jesús, la vida, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él estaba hablando y dijo, cualquiera pues,
Diga cualquiera. ¿Saben qué, mis amados? Esto no se trata de solo los pastores, solo los apóstoles, solo... No, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene un propósito eterno y glorioso. Reconciliar al mundo con Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Es muy claro, Jesús, muy específico. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, no dice la ley. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó, diga edificó, que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La piedra angular que da estabilidad y simetría al edificio, que define el fundamento. Cristo edificó su casa sobre la roca y vinieron vientos y tormentas y ríos pasaron por aquella casa y no cayó. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mis amados, ¿acaso estar en Cristo nos exime de pasar situaciones difíciles? No, vamos a pasar. Eso está escrito. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros vencimos juntamente con Él. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esto es glorioso. O es tanto trabajo, o es hacer tantos sacrificios, o es hacer esto o lo otro. No. Creer, atender para obedecer lo que Él dice, lo que Él pide. Porque lo que Él pide, en primer lugar, nos hace bien a nosotros mismos. Nos trae beneficios a nosotros mismos, pero también a una generación. La desobediencia de muchos hombres ha estancado una generación o varias generaciones. Pero gracias a Dios por los reformadores que se levantaron para hablar la verdad, para permanecer firmes en la verdad. Y creo que este es un tiempo de reforma de la mente, de volver al principio, de volver a Cristo, de volver al original, de volver a la verdad. Esa verdad que nos libera, que nos hace libres. Sigamos. Vamos al 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. La insensatez es una marca de la inmadurez. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa. También edificó, también hizo un esfuerzo. ¿Pero en qué? En la arena, en lo que se diluye con las pruebas, con el tiempo. ¿27? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Qué terrible es, como dice Proverbios, lamentar lo que ya habíamos oído. Pero Dios es bueno. Su gracia es maravillosa. 1 Corintios 8:1. Aquí la parte B de este versículo me ministró hace muchos años y se ha quedado muy establecida en mi corazón. El conocimiento envanece,
pero el amor edifica. Acordémonos de eso. El amor de Dios es eterno y podemos fallar una y otra vez, pero su amor permanece fiel, permanece firme, es eterno. Pero cuando estamos en idas y venidas, ¿quién es el que se niega el beneficio? Nosotros, porque no avanzamos, porque no crecemos. Estamos como en un patinaje en el mismo sitio, como patinando en el mismo sitio, sin avanzar. Por eso es importante, mis amados, darle oído al Espíritu Santo de Dios, porque Él va a regular nuestra conducta, nuestra mente, nuestro comportamiento. Nos va a guiar para amar a Dios sobre todas las cosas, para creerle a Él, para vivir por la gracia y por la fe, pero también para obedecerle. Termino con Zaqueo. Lucas dice que Jesús entró en la ciudad de Jericó y había un hombre llamado Zaqueo, pequeño de estatura. Y este hombre tenía unos deseos muy grandes de conocer a Jesús. Pero nosotros podemos ver que los deseos de conocer a Jesús es la gracia previa que Él pone para que nosotros podamos decir sí cuando alguien nos habla la palabra de la salvación. Y eso es lo que estaba operándose en Zaqueo. Jesucristo puso una gracia previa en él para que él desee conocerlo. Entonces, dice que para conocerlo, como había mucha multitud y era pequeño de estatura, se subió a un árbol. Y eso es lo que mucha gente hace. Eso es lo que mucha gente hace. Se suben al árbol del conocimiento del bien y del mal. Quieren conocer a Cristo de otra manera. Quieren conocer a Cristo desde sus acciones, desde lo que hago bien o desde lo que hago mal. Podemos hacer una analogía muy profunda con lo que hizo Zaqueo. Zaqueo se subió a un árbol para conocer a Cristo. Pero ¿saben qué? El Señor, cuando nos elige, nos saca de brujerías, de hechicerías, del bien o del mal, de ese árbol, de ese discernimiento, conocimiento del bien y del mal, de lo relativo, de lo temporal, y nos establece para su propósito eterno. Ya lo había escogido. Y dice que Jesús, mirando para arriba, le dijo: Zaqueo. Estaba entrando en una ciudad que él no vivía ahí, no conocía a nadie, pero en el espíritu ya lo conocía. Le dijo por su nombre. Amados, a cada uno de nosotros Dios nos llamó por nuestro nombre. Zaqueo, baja de ahí. Zaqueo, date prisa y baja, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Amados, hace tiempo cuando lo recibimos a Cristo, esas fueron las palabras que Él te dijo. Ya éramos escogidos, pero Él quería venir a vivir adentro a través de una elección nuestra, previamente establecida en la gracia de Dios. Y dice que Zaqueo bajó deprisa. ¿Y sabe qué hizo? Lo recibió gozoso. Recibió a Cristo gozoso. ¿Y qué fue lo que se operó? La murmuración de la gente que anda en el discernimiento del bien y del mal. La crítica, el juicio de los religiosos. Oh, ha entrado a posar, a comer con un pecador. Porque ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un recaudador de impuestos. Zaqueo era odiado en su ciudad. ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos, eso es lo que hacen. Engañan a la gente, sacan más. Además, trabajaba para la nación que los tenía dominados. Trabajaba para Roma.
Y ciertamente que había engañado mucho. Pero ¿qué fue lo que pasó con Zaqueo cuando recibió a Cristo en su casa? La Biblia lo describe todo. Todos los sucesos que suceden, todo lo escribe, lo describe. Pero no se ve que Jesús le dijo: devuelve todo lo que has robado. No se ve que le dijo: dale a los pobres o devuelve lo que has robado. No. ¿Qué fue lo que operó en Zaqueo? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos regula, que nos gobierna, que nos guía, que nos da arrepentimiento, que renueva nuestra mente para hacer la voluntad de Dios. Entonces veamos, por favor, váyase al 7 y al 8. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Amados, tocó tanto mi corazón este relato, esta historia de lo que opera el Espíritu Santo cuando Cristo entra en el corazón. ¿Quién le instruyó? ¿Quién lo amonestó? ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo de Dios. Seamos guiados por el Espíritu Santo. Cuando escuchemos su voz, seamos solícitos en obedecer la voz del Espíritu. ¿Para qué? Para que nos siga hablando. Porque no solamente el Espíritu nos va a dar instrucciones para obedecer. Él tiene control y conoce todas las cosas de nuestra vida, desde los detalles más pequeños hasta los más grandes. Así que, mis amados, miremos no en el espejo de la justicia de Dios, no en el espejo de la propia justicia, pero también operemos en la ley del Espíritu de vida, en esa ley superlativa que no solamente nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, sino que está en nuestro ser para preservarnos, para no volver a las conductas antiguas, a la mentalidad que en el pasado nos trajo derrota. Este es un tiempo de reforma. Este es un tiempo de alineamiento de la mente para fortalecernos en esta verdad poderosa y presente.